Ya, ya, no importa. Era la otra, primero esta, después, no importa, ya. No importa. Ya. No sé, porque tú tienes dos archivos, ¿no? El otro primero. Sí, el otro primero. Y la primera. Sí. Sí. Ya, buenas tardes, empezamos. Ya. Empezamos con, en esta parte, este tema que vamos a desarrollar son trastornos de los eritrocitos, donde están las anemias por pérdidas de sangre, por anemias hemolíticas, luego entran las anemias que son las megaloblásticas, las anemias aplásicas, la policitemia, y termina con los trastornos de la coagulación, ¿ya? Entonces, porque todo esto, y eso, y son muy amplias, y las hemos comprimido para poder, a que alcance más o menos en una hora. Entonces tenemos que, ¿a qué llamamos anemia? Anemia es la disminución de la masa total de eritrocitos en sangre o en los niveles de la hemoglobina. Si la hemoglobina está baja, por eso la coloración de nuestra sangre es un rojo vinoso, ¿no? Si la sangre está muy roja, roja muy clara, quiere decir que algún problema hay en la hemoglobina, por lo cual el color no es tan oscuro, ¿no? O la cantidad de glóbulos rojos es pobre, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros definimos que hay una disminución de la masa total de eritrocitos o de los niveles de hemoglobina. Ahora, la función que tienen los glóbulos rojos es el transporte de oxígeno en la sangre y su liberación en los distintos órganos, ¿no?, de nuestro cuerpo. Va a ir hasta el cerebro y hasta los pies, ¿no? Totalmente se va a distribuir la sangre. Y es que no llega a alguna zona, se va a denominar hipoxia tisular, o sea, esa zona, esa parte del tejido, pongamos que llegue poca sangre hacia los pies, es una hipoxia tisular de los miembros inferiores, ¿no? Entonces la persona va a tener, por supuesto, pies un poco fríos, va a tener algunos trastornos que se va a evidenciar probablemente en la deficiencia de oxigenación en esa zona, ¿no? La hemoglobina es una proteína en los eritrocitos y es el 5% de su peso, ¿no? Tenemos que los glóbulos rojos, hay valores normales de los glóbulos rojos, tanto para el hombre como para la mujer.
En el varón tenemos que generalmente es de 4.6 a 6 millones, de 4.6, o sea, 4.600.000 a 6.200.000. Es el valor normal de un varón. En cambio, la mujer es de 4.200.000 a 5.400.000. Sí. No Ya. se ve. Su diapositiva puede seguir, por favor. La siguiente. Ahí está. Estamos. Entonces, tenemos que también hay valores normales de la hemoglobina. La hemoglobina también tiene un valor para el varón que es de 3,16 gramos por decilitro y para la mujer de 11.5 a 14.5 gramos por decilitro. Entonces, lo importante es que los valores estén dentro de lo normal, ¿no? Si la mujer tiene menos de 10, si pongamos 7, ya quiere decir, la persona que tiene 7 o menos de 7, quiere decir que necesita transfusión sanguínea, ¿ya? Entonces tenemos que la transferrina también es una proteína producida por el hígado. Hay varias proteínas o nombres que ustedes vamos a encontrar en la descripción de todas estas anemias, ¿no? Tenemos que la transferrina, como ya les dije, es una proteína producida por el hígado y su función importante es transportar el hierro hacia la médula ósea, hacia los músculos y hacia el vaso. El valor también tiene un valor normal, que es de 215 a 365 miligramos por decilitro, y en la mujer de 250 a 380 miligramos por decilitro. ¿Qué es la ferritina? La ferritina es una proteína almacenadora y transportadora y liberadora de forma controlada del hierro, ¿ya? Y el valor es de 10 a 12 picogramos por decilitro de la ferritina, ¿ya? Entonces tenemos luego, ¿qué es lo que pasa en la anemia? Los eritrocitos, cuando nosotros queremos saber qué alteraciones presenta una persona en su sangre, tenemos que ver que si los eritrocitos son importantes para poderlos evaluar en el laboratorio y qué importancia van a tener. Que nosotros tengamos el valor del volumen corpuscular medio, que tengamos la hemoglobina corpuscular media, que tengamos la concentración de hemoglobina corpuscular media y que amplitud en la distribución del eritrocito hay, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar que las diferentes patologías o causas que lo ocasionan. En el adulto tenemos que es ferropenia, o sea, la falta de fierro en su sangre. La enfermedad crónica, una enfermedad crónica que esté padeciendo, también va a ser una causa de anemia. La insuficiencia renal crónica también es un caso de anemia, pacientes renales. La deficiencia de folatos. También vamos a encontrar la esferocitosis hereditaria. También vamos a encontrar los cuadros de aplasia. Y algunas otras que vamos a verlas que son generalmente asociadas a algunas deficiencias en la conformación de los hematíes, ¿ya? En los niños, también ferropenia, o sea, también por falta de fierro, por una inflamación aguda, por talasemias, que son la otra que de pranocitos, que es esa anemia de pranocítica, y la talasemia son generalmente asociadas al área de genética. Tenemos la esferocitosis hereditaria enzimopática, que también es por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y la aplasia pura, que es un síndrome congénito, ¿no? Tenemos que luego la eritroplastopenia, que es transitoria en el niño. Entonces tenemos esas patologías en niños y las otras en el adulto, ¿no? Como causas que producen anemia, ¿no? Entre las enfermedades, ustedes saben, crónicas también está ahí, las neoplasias también, ¿no? Entonces, en la pérdida de sangre tenemos la anemia por pérdida. Hay dos, la pérdida aguda y la pérdida crónica. La pérdida aguda es cuando es masiva, provoca colapso
cardiovascular, shock y muerte muchas veces, cuando esta es masiva. ¿Por qué sucede? Hay pérdidas agudas que puede tener una persona, de repente un accidente automovilístico, ¿no? Entonces la persona se rompe o fractura de un hueso, ¿no? Fractura del cerebro, va a ocasionar una anemia. ¿Por qué? Porque va a haber un sangrado masivo, rapidísimo, ¿no? Y si el paciente no es socorrido a tiempo, ese paciente puede llegar a morir, ¿no? Va a ser un shock hipovolémico, pérdida de sangre masiva. Otra cosa son las pérdidas crónicas, ¿no? Las pérdidas crónicas quiere decir que hay una mayor capacidad de regenerar la médula ósea, pero esta no lo hace. Porque hay pérdidas pequeñas, pero constantes, ¿no? Como por ejemplo, cuando decimos el sangrado de las úlceras o pacientes que tienen una neoplasia digestiva interna. Esos pacientes van a perder sangre en pocas cantidades, pero constantemente, todos los días, ¿no? Entonces, a veces hay sangre oculta, o sea, es sangre, pero en poca cantidad, pero todos los días. Entonces, el paciente va a ir a la anemia, ¿no? Otra cosa son también en los sangrados de cada mes menstruales en la mujer que tiene alguna neoplasia, sobre todo vamos en endometrio, va a producir abundantes sangrados, ¿no? Entonces, esos sangrados tan excesivos no va a ser posible que la médula ósea pueda regenerar y recuperar rápidamente la sangre perdida, ¿no? Entonces va a demorar, por lo tanto, esto es una anemia, va a ir a la anemia crónica, ¿ya? Por pérdida crónica. Luego tenemos la siguiente diapositiva, las anemias hemolíticas, que hay un gran número de anemias hemolíticas, pero que todas tienen también, como su nombre lo dice, hemólisis, ¿no? Se caracterizan porque hay una destrucción precoz, inadecuada de los eritrocitos. Entonces tenemos que cuando los eritrocitos se destruyen, ¿no? No va a pasar que los pacientes no llegan a hacer un cuadro de anemia, porque la sangre se destruye, ¿no? Entonces va a producir una hemólisis que puede ser en el espacio tanto intravascular como extravascular. Puede ser dentro del hígado, dentro del vaso, ¿no? O puede ser fuera de él. Los glóbulos rojos de sangre, que están en la sangre, destruyen más rápidamente, más rápido que la médula ósea. Y que los puede producir, porque la médula ósea produce los glóbulos rojos, pero estos se destruyen mucho más rápido, ¿no? Entonces ahí tenemos dos tipos de anemia, la anemia hemolítica extrínseca y la intrínseca, ¿no? Entonces tenemos que la intrínseca que tiene es la destrucción de los glóbulos rojos debido a que hay un defecto en los glóbulos rojos, o sea, en los mismos glóbulos hay un defecto. Y pueden ser de tipo hereditario, como ocurre esto, esas anemias hemolíticas, en dos anemias bien tipificadas, que las talasemias y las drepanocitemias, ¿no? Entonces, anemia drepanocítica, anemia por talasemia, ¿no? Y luego las anemias hemolíticas extrínsecas, que son cuando los glóbulos rojos se producen normalmente, pero posteriormente son destruidos y pueden quedar secuestrados o atrapados en el vaso o por infecciones también o por fármacos, ¿no? Queda la sangre, ¿no? Y los hematíes destruidos en el vaso, en el vaso, ¿no? O puede ser algunas veces en el hígado, ¿no? La siguiente. Vamos a ver que las anemias hemolíticas tienen ciertas características. Una, que la destrucción de la membrana, ¿no? Destrucción prematura de los eritrocitos por debajo de los 120 días que son normal, ¿no? Ustedes saben que una transfusión o un donante dona sangre, pero pasados los 120 días esa sangre ya no sirve, ¿no? Dos, tenemos que hay una elevación
de las concentraciones de la eritropoyetina y el incremento compensador de la eritropoyesis, ¿no? Entonces aumenta la eritropoyesis, pero también aumenta la eritropoyesis, o sea, la destrucción, aumenta la destrucción. Entonces no hay nunca una mayor cifra porque recién se empiezan a elevar las concentraciones y ya, sin embargo, se va incrementando la destrucción, ¿no? Luego, 3, tenemos que hay una acumulación de productos de degradación de la hemoglobina liberados por la degradación de los eritrocitos derivados de la hemoglobina, ¿no? La siguiente. Luego tenemos que las anemias hemolíticas también pueden ser congénitas. Y dentro de las congénitas tenemos a los defectos de la membrana celular, a las enzimopatías, a las hemoglobinopatías, a las talasemias. Dentro de los defectos de la membrana celular, tenemos a la esferocitosis congénita, a la ovalocitosis congénita, porque eso se refiere en cuanto al defecto en la membrana por la forma del eritrocito. Nuestros eritrocitos son bicóncavos y tienen una flexibilidad para pasar por los vasos sanguíneos de mayor, mediano y pequeño calibre, ¿no? En cambio, si nosotros alteramos la membrana del glóbulo rojo, ya van a ser muy rígidos y probablemente no se adapten a pasar por vasos muy pequeños, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que considerar que la membrana es importante, cómo está conformada, ¿no? Porque eso trae algunas alteraciones en algunos tipos de anemias. Luego tenemos las enzimopatías. Las enzimopatías tenemos que es un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es un tipo de anemia también. Y hay otra que es el déficit de piruvato quinasa, ¿no? Son las dos anemias por enzimopatías. Las hemoglobinopatías tenemos que es la anemia drepanocítica, la hemoglobina C y la metahemoglobinemia. Y en las talasemias tenemos la talasemia mayor y la talasemia menor, ¿no? Las dos talasemias. Entonces empezaremos hablando de la esferocitosis hereditaria. Tenemos que la esferocitosis hereditaria es un trastorno hereditario, pero por defectos intrínsecos del esqueleto de la membrana de los eritrocitos. Un ratito, espérenme un ratito. Ay, Dios mío, ¿quién será? Está tocando la puerta. ¿Sí? ¿Quién es? Vamos, bebé. Me interrumpe. Estoy en clase, papito. Estoy en clase. No sé qué persona perturba. Ay, ya. Chicos, la esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria les decía que es un trastorno hereditario por defectos intrínsecos del esqueleto de la membrana del eritrocito. Sabemos que el eritrocito tiene una forma esférica, ¿no? Pero menos deformable. ¿Por qué? Porque los eritrocitos tienen una forma redonda, pero son flexibles, como les digo. Se pueden ellos doblar para pasar por vasos más pequeñitos. Pero, sin embargo, en este caso, por algo su nombre dice esferocitosis, pues son totalmente redondos, pero rígidos. Y no permite que se deforme su tamaño pasando por vasos más de calibre más pequeñito, ¿ya? Entonces, sí es vulnerable al secuestro y destrucción del vaso. Tenemos que la prevalencia, tenemos que es de 1 a 5,000 habitantes. Ya. Un ratito, espérenme. Ya. Es de 1 a 5,000 habitantes. Tenemos que en la genética tiene un patrón de herencia autosómico dominante en el 75% de casos.
En la patogenia, ay, Dios mío, señor, un ratitito. Ya, chicos, ya. Discúlpenme. Ya. Entonces, en la patogenia, tenemos que la esferocitosis, ¿me escuchan? Nikita. Ya. Entonces, en la patogenia, tenemos que la esferocitosis hereditaria se da en diversas mutaciones, se van a dar mutaciones que van a provocar justamente esa falta de algunos componentes en la membrana del esqueleto del glóbulo rojo. Entre ellas tenemos ustedes van a leer también la espectrina y la ananquirina, que son realmente proteínas o enzimas que conforman. Realmente la membrana está formada por dobles capas lipídicas y entre ellas está la espectrina y está la anquirina, que también tienen que ver con la formación de la membrana de este esqueleto del glóbulo rojo. Entonces, esto es lo que falla, lo que se altera, ¿no? Y que no le da rigidez al glóbulo rojo y no le permite, y por eso al final se van a quedar secuestrados en algún órgano, en algún tejido, de repente en el vaso, de repente en el hígado, o en los vasos más pequeños, ¿no? Que transiten los glóbulos rojos se van a quedar detenidos, secuestrados, ¿no? Y por eso la persona tiene algunos problemas posteriormente, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de anemia, que es la anemia por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta anomalía es también vía de un monofosfato de la hexosa en el metabolismo del glutatión, que va a producir como consecuencia la deficiencia o el deterioro de la función enzimática y va a reducir la capacidad de los eritrocitos, ¿no? De protegerse los eritrocitos, de estar frente a lesiones oxidativas y por lo tanto van a provocar la hemólisis, o sea, la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces el glóbulo rojo no va a permanecer los 120 días, se va a morir antes de tiempo, ¿no? Porque
tiene estas alteraciones, ¿no? En la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tenemos que esta deficiencia está también asociada a una alteración genética recesiva ligada al cromosoma X. Por eso quienes más lo padecen son los varones, porque el cromosoma X, ¿qué hace? Lo transmite. ¿Y quiénes tienen más cromosomas X? Las mujeres, ¿no? Por eso tenemos XX. El varón tiene un XY. Entonces, generalmente, si se afecta el cromosoma X, generalmente la portadora es la mujer, ¿no? Y lo padecen los varones. Entonces, la hemólisis periódica va a ser característica de esta, o sea, constantemente van a tener como sangrado, ¿no? Se rompen los glóbulos rojos, se hemolizan y realmente se produce la anemia, la pérdida de sangre antes del tiempo que dure los 120 días. Entonces, esto es característica de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que provoca ese estrés oxidativo, ¿ya? Entonces, la siguiente. Tenemos que hay anemias hemolíticas adquiridas. Unas pueden ser de tipo inmunológico y otras que generalmente vamos a describir aquí que producen estas alteraciones inmunológicas y no inmunológicas, ¿no? Entonces tenemos que las inmunológicas son los anticuerpos calientes y asociados a unas enfermedades como es el lupus eritematoso sistémico, como es la leucemia linfocítica crónica, como el linfoma no Hodgkin y como algunos medicamentos o llamados fármacos como la metildopa o la cefalosporina, que pueden producir un tipo de anemia inmunológica en pacientes que no tienen tolerancia a estos medicamentos, ¿no? O a estas enfermedades. Entonces, luego, posteriormente, va a haber transfusión de hematíes y un trasplante de órganos en estos pacientes. Tenemos que los anticuerpos fríos también pueden tener, ¿no? Pueden ser también procesos de anemia hemolíticas, idiopáticas porque hay infecciones por micoplasma, o sea, un hongo, ¿no? El Epstein-Barr, ¿no? El virus Epstein-Barr, el linfoma, algunos linfomas que desarrollan una reacción transfusional hemolítica, la enfermedad hemolítica del recién nacido también. Son alteraciones inmunológicas. En cambio, las no inmunológicas vamos a tener que es la hemoglobina microangiopática o púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico, ¿no? Hemolítico, las infecciones generalmente por malaria o por toxoplasmosis, por leishmania, por Clostridium perfringens, que son los que producen la difteria. Luego tenemos los factores químicos. Generalmente vamos a ver tanto físicos como fármacos que pueden producir también este tipo de anemia, como es la ciclosporina. La ciclosporina, la ticlopirina, que también es otro tratamiento, ¿no? Las sulfonamidas, drogas con cocaína, con metales, ¿no? Venenos, como los venenos del oxoceles, de la araña, ¿no? De las abejas, de las avispas, de las víboras, van a producir también anemias hemolíticas no inmunológicas, ¿no? En este caso también pueden estar las quemaduras graves y la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Entonces tenemos que y también el hiperesplenismo, o sea, ¿no? Un vaso bastante dilatado y grande, ¿no? Que no es generalmente por una causa inmunológica, sino no inmunológica. Luego vamos a ver otra alteración de las anemias, que son las anemias por enfermedades de células falciformes, anemia por células falciformes, que ahí decíamos que estaban dentro de las que estaban las eritrocitosis hereditaria, que era el defecto del esqueleto de la membrana, ¿no?
Y también hay unos eritrocitos que se detectan en los cuerpos de Howell, que son pequeños restos celulares, nucleares, ¿no? Que están presentes ahí como que se han perdido fragmentos, ¿no? Tenemos que la patogenia que produce hemólisis de leve hasta moderada, y los defectos de la membrana son trastornos de la interacción de esta proteína, que se caracteriza con mayor frecuencia en la deficiencia de la espectrina. Origina una alteración en el tejido óseo, esplenomegalia, y periódicamente puede producirse crisis hemolíticas, generalmente de sangrado, ¿no? De pérdida de sangrado en las aplasias y también en la colelitiasis. Y luego tenemos otra que puede ser la anemia por deficiencia de la glucosa 5-fosfato deshidrogenasa, que generalmente afecta más a los varones, cursa con crisis de hemólisis aguda, con ictericia, con orina oscura, y tenemos que también se asocia a fármacos, como ya habíamos mencionado. Y luego tenemos otro que es el déficit también de piruvato quinasa, que es realmente la segunda de las causas que producen este tipo de anemias congénitas, ¿no? Y se presenta más en adultos también causadas pero en adultos por infecciones o por estrés del embarazo. Y ese es todo de las células falciformes. La siguiente. La anemia drepanocítica. La anemia drepanocítica tenemos que es un tipo de anemia que se transmite también de padres a hijos. Se hereda, generalmente se hereda por parte del padre y por parte de la madre, o sea, de ambos, ¿no? Y los glóbulos rojos vamos a ver que tienen una forma de disco, pero presentada hacia van a ver que tiene la forma de un platanito, media semiluna, ¿no? Media curva, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace este tipo de anemia. Presenta un tipo anormal de la hemoglobinuria, ¿no? Presenta un tipo anormal de la hemoglobina y va a ser llamada hemoglobina S. Y esta cambia la forma de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos quedan secuestrados luego en pequeños vasos y ya pues no se puede, no se produce ahí la anemia, ¿no? Porque se quedan ellos secuestrados allí. Tenemos que, si el caso es viable, claro, se interrumpe el flujo sanguíneo y disminuye la cantidad de oxígeno en los tejidos. Pero generalmente es muy importante tomar en cuenta las patologías y las generaciones, ¿no? Cómo es que pasa. Ahora, ¿qué síntomas van a tener estos pacientes con hemólisis? Vamos a tener que va a haber episodios de dolor lumbar en articulaciones del tórax, de las piernas, ¿no? Llamados también crisis, que pueden durar horas o días, ¿no? Va a haber una erección dolorosa y prolongada, puede haber priapismo, visión puede ser pobre, ceguera, úlceras en las piernas, ¿no? En los exámenes auxiliares, ¿qué vamos a encontrar de estos pacientes? Vamos a encontrar bilirrubina incrementada, saturación del oxígeno en sangre, el hemograma completo, solamente lo que ya hemos dicho en cuanto a la pérdida de Matías. Puede haber un estudio de electroforesis de la hemoglobina, una creatinina sérica, ¿no? Y un potasio sérico que también está para solicitarse en los exámenes auxiliares y el examen de panocitos, ¿no? La siguiente.
Luego vamos a ver el cuadro clínico. ¿Qué va a presentar el cuadro clínico? Va a haber una metahemoglobinemia que consiste en que hay la presencia de fierro en el hemo, pero que no se une al oxígeno. Y puede haber casos que sean congénitos como casos que sean adquiridos. ¿Ya? Entonces, tenemos que a eso le llaman hemoglobina M o adquirida por agentes oxidantes del hierro. Tenemos allí el nitroprusato sódico, las sulfonamidas, la lidocaína, el óxido nitroso, presentan solo cianosis. Y en la adquirida aparece cuando la methemoglobina es mayor de 40% en la hemoglobina total. La siguiente, sí, pero leemos acá. En el cuadro clínico que tienen las anemias drepanocíticas y las talasemias, tenemos que aquí las talasemias, hay talasemias mayor y menor, ¿no? En la talasemia mayor hay hepatomegalia y no en el, hay hepatomegalia, pero no es la menor y que la más frecuente. Tenemos que hay por eso talasemia mayor y talasemia menor, ¿no? Tenemos que generalmente en la alteración que hay de esta hemoglobinopatía es de forma homocigota presente antes de un año de vida, ¿no? En cambio, la anemia drepanocítica va a cursar con ictericia, con una tinción amarillenta de la piel, con una colelitiasis, con retraso de crecimiento y el desarrollo de también cardiomegalia, de embolias vasculares, del dolor intenso al corazón y dolor, también va a ser este dolor intenso frecuente en las manos y en los pies. Va a haber isquemias de órganos internos, ¿no? Esplenomegalia, va a haber úlceras en la zona malleolar, ¿no? Hacia los costados en los tobillos, hacia la parte del malleolo, va a haber zonas de ulceraciones, ¿no? Puede haber priapismo, ¿no? Y luego viene la fórmula de los glóbulos rojos. Importante es cuando uno en laboratorio lee un examen de sangre, describir todo lo que uno ve, ¿no? No solamente nos importa su hemoglobina, sino la forma, qué hay de la forma. Las células falciformes generalmente son todas las de paranocitosis son forma semiluna, parece, o de un platanito, ¿no? Echado. En cambio, las otras no. Ustedes las van a ver ahí, son redondas, redondas ovales, pero son uniformes, ¿no? Y tienen en el medio, miran así como una pequeña hendidura, ¿no? Que se puede algo moldear hacia la forma del estrecho del vaso para pasar, ¿no? Entonces, eso es importante en las personas que producen estos tipos de anemias, considerar todas las características para poder modificar o que no se repitan, ¿no? Tan seguido, ¿no? Y que ellos empiecen a cuidarse. Luego tenemos cuáles son los cuadros clínicos de la talasemia. Vamos a ver que en la talasemia mayor hay hepatomegalia. Y está en niñitos bien pequeños. La anemia drepanocítica tenemos que, generalmente los pacientes van a ser ictéricos, como son mujeres va a haber colelitiasis, generalmente
va a tener que ser operada en sí, pues, de la vesícula, porque hay presencia de cálculos. Luego tenemos embolias vasculares, que son quizás las más temibles que sean vasculares, ¿no? Sobre todo en casos de cáncer, ¿no? Tenemos que puede haber dolor intenso recurrente en manos y pies. Y va a haber isquemia de órganos internos también, como úlceras, esplenomegalias, y alteraciones sobre todo en los vasos o en los miembros más distantes, ¿no? Los miembros más distantes. Luego vamos a ver las talasemias. ¿A qué llamamos nosotros talasemia? ¿No? Si bien es cierto, en nuestro medio no hay muchas personas que padezcan de talasemia en Perú. La hemoglobina está compuesta por dos cadenas de globinas, la alfa y la beta. Las talasemias mayores o anemias de Cooley, tenemos que estas anemias tienen peor pronóstico. Generalmente este tipo de talasemia mayor, vamos a ver que puede ser también alfa y beta, y se heredan de un gen defectuoso de ambos padres que van a padecer la talasemia mayor. En cambio, la talasemia beta, que es menor, se presenta si uno recibe el gen defectuoso de los pótados, o sea, de los padres, pero no tienen la enfermedad. Y luego tenemos que también se puede presentar en gestantes, que ocasionan generalmente la muerte del bebé. Y si nacen, tienen anemia severa durante el primer año de vida. Pero posteriormente se recuperan con tratamiento. Generalmente muchas veces necesitan transfusiones de sangre, trasplante de médula ósea y puede superar un paciente, ¿no? La siguiente. Tenemos ahí otro grupo, así como las anemias hemolíticas, tenemos otro grupo que son las anemias ferropénicas. Tenemos que las anemias ferropénicas es un trastorno en la disminución de los glóbulos rojos, o de lo contrario, vamos a ver que esta disminución del número de glóbulos rojos, o también ocasionada por la deficiencia de fierro, que le va a dar la tinción, la coloración, ¿no? Tenemos que el hierro se absorbe en el duodeno. Si el hierro se absorbe en el duodeno, acuérdense, y en la primera porción del yeyuno, ¿ya? Se une y se transforma, se une a la transferrina y es transportado hasta los tejidos para ser utilizado, o de lo contrario será almacenado en los macrófagos del síndrome, ¿no? Retículo endotelial, y en los hepatocitos y en las miofibrillas, ¿no? El hierro reserva de los hepatocitos, miofibrillas, se halla en la ferritina, en forma de ferritina. Y el hierro de los macrófagos en forma de hemosiderina, que forman, ¿no? Solo proceden de catalabolismo hemoglobinúrico, ¿no? Entonces, vamos a ver que la importancia que tiene el fierro. Esa es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro medio, la hemoglobina, ¿no? Los trastornos en la hemoglobina que ocasionan anemias severas en los pacientes, ¿no? Entonces, el metabolismo del hierro, tenemos que el contenido corporal del hierro va a ser 2 a 6 gramos por cada kilo de peso, ¿no? Entonces, tenemos que el componente
por cada persona, que el componente del hierro es importante porque ya sabemos que él es el que nos da generalmente la tinción de la hemoglobina concentrada, ¿no? Para que el paciente no tenga cuadro de anemia. Entonces, el contenido es de 2 a 6 gramos. El comportamiento funcional. Vamos a ver que hay un comportamiento funcional entre la hemoglobina, entre mioglobina y las enzimas del hierro. Entran los tres en los componentes funcionales, hemoglobina, mioglobina y los componentes de enzimas del hierro. Y en cambio, en el almacenamiento vamos a tener que generalmente ahí hay la hemosiderina y la ferritina, que viene del vaso, del hígado o de la médula ósea. Luego de ahí ya viene para nosotros el transporte, la transferrina, que se encarga del transporte de hierro y del oxígeno. Y la absorción puede ser por un fierro no hemo o hemo, ¿no? Luego tenemos aquí la etiología. En la etiología tenemos que va a ser en las anemias ferropénicas por disminución de la ingesta de hierro y se producen por mala absorción a consecuencia de tenemos que haya generalmente una acloridria gástrica, que haya una enfermedad celíaca, ¿no? O que haya operaciones gástricas. Luego tenemos que la etiología también puede ser disminución de la ingesta de hierro que se produce por una mala absorción, a consecuencia de que haya una acloridria gástrica, una enfermedad celíaca, o de lo contrario, a ciertas operaciones no gástricas que también conducen a pérdidas grandes de sangre. Otra es que haya aumento de las pérdidas del hierro, como ocurre, por ejemplo, en pacientes. Y tenemos que también otras que haya aumento del hierro, de las pérdidas de hierro. Aquí tenemos las pérdidas ginecológicas, generalmente se pierden. El aumento de la pérdida de hierro es porque hay pérdidas ginecológicas o pérdidas digestivas, o de lo contrario también pérdidas por causas no digestivas, generalmente probablemente el sistema nervioso, ¿no? Ahí. Entonces tenemos que este aumento de las pérdidas es lo que va a ocasionar justamente el que haya algunas veces confusiones y que puedan estas ser recuperadas, ¿no? Por administrándoles en forma no obligatoria, sino necesaria, ¿no? Aumento de las demandas. Luego tenemos que haya aumento de las demandas por situaciones fisiológicas. Aquí tenemos que generalmente, ¿cuáles son las situaciones fisiológicas? El embarazo, la lactancia, y que también puede ser en algunos en la etapa de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Luego tenemos por situaciones no fisiológicas, ¿no? De repente déficit de la vitamina B12, o que haya también o síndromes también mieloproliferativos o tratamientos con eritropoyetina, ¿no? Entonces, esas son las causas que sí pueden producir alteraciones en los hematíes. La siguiente. Chiquita. Continuamos con las siguientes diapositivas. Ya. Hija.
La siguiente. Ya. A ver. A ver, hija, espérate. Ya. Entonces, la etiología de diagnóstico, ¿no? Ya, otra que vamos a ver allí es, ya, también en las, estas de las anemias, este es en las anemias hemolíticas, ya. El aumento de la utilización, ¿no? O sea, pérdidas fisiológicas, pérdidas patológicas y aumento del uso, ¿no? De la... ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos generalmente, o sea, depende de las enfermedades. Por ejemplo, que haya operaciones, o sea, hay más gasto, más uso de la sangre, ¿no? Y motiva que generalmente nos lleve a la anemia por mayor gasto, ¿no? Ocurre que en una cirugía no se puede controlar, decir que no va a sangrar, necesariamente va a tener que sangrar, ¿no? En buena cantidad. Depende esta si la operación cuanto más larga o si es pequeña, tiene forma de poder controlar, ¿no? Luego tenemos la alteración en la absorción, o sea, dietas insuficientes o de absorción defectuosa también. El diagnóstico tenemos que también puede ser por disminución o ausencia de los depósitos de fierro, ¿no? Por disminución del fierro sérico o por disminución de la saturación de la transferrina, disminución del hematocrito, la microcitosis, o sea, el tamaño de los glóbulos rojos son mucho más chiquitos de lo normal, porque tienen un tamaño normal. Esos son más pequeñitos. Y que haya un frotis con anisocitosis y poiquilocitosis. O sea, quiere decir que hay una variedad de forma de los hematíes, ¿no? Por eso se dice anisocitosis. Y tenemos que también puede haber una trombocitosis reactiva, ¿no? En cambio, en los diagnósticos en laboratorio tenemos que se dicen que hay una determinación de la concentración sérica de hierro o sideremia cuando hay por el método que se hace colorímetro y por la absorción de la absorción atómica, ¿no? Es donde se puede medir o se puede informar, ¿no? Qué es lo que está presentando en el momento de el examen de laboratorio, ¿no? La capacidad total de saturación de transferrina en adultos es de 120 a 200 miligramos por 100 mililitros. ¿Ya? Ahora, de allí tenemos que las terapias en muchos de los tipos de anemia pueden ser orales o parenterales. Las orales tenemos que se administran dosis, ¿no? De acuerdo al peso, ¿no? Y también viendo si es que hay reacciones adversas. Hay personas que no toleran algunos medicamentos, algunas sustancias y por lo tanto pueden hacer, ¿no? Reacciones adversas. Luego tenemos que la terapia parenteral con hierro puede ser administrada por vía intramuscular, intravenosa y subserosa. Antes no había, solamente era la vía intramuscular, ¿no? Y la que presentan defectos secundarios que generalmente ahí están patologías de los bebés recién nacidos, ¿no? Que todavía tienen algunas, también pueden tener alteraciones en su sangre. Pero esta es en menor proporción porque realmente no hace mucho que
¿no? Que estos pacientes, hay siempre una revolución por las dietas, que pueden ser las terapias, pueden ser las terapias orales, las terapias pueden ser por inyectables, tratando de que sacar al paciente para que esté siempre en un valor normal, ¿no? Allí creo que terminamos la primera parte, ¿no? Ya. Tu hermano viene, bebé. Ya. En esta parte también vamos a seguir revisando. Ustedes saben que las anemias ferropénicas son las más frecuentes y después de ellas las hemolíticas, ¿no? Las anemias ferropénicas, ya hemos dicho que la disminución del número de glóbulos rojos por déficit de hierro. La anemia más prevalente en un 70-80% es justamente la ferropénica. El hierro corporal, ya mucho que 2 gramos, 6 gramos por varón, 2 en la mujer. El comportamiento funcional tiene que ver con la hemoglobina, con la mioglobina y con las enzimas del hierro. ¿Y cómo se almacena el fierro? El fierro se almacena como hemosideremia. Hemosideremia. Ferritina. Como ferritina va a estar donde, en el hígado, en el vaso y en la médula. Entonces tenemos que se puede producir una eritropoyesis ineficaz, o sea, una destrucción. Tenemos que la producción en la médula, ¿dónde se produce todo esto? En la médula ósea. De ahí tenemos que cómo intervienen los folatos. Cuando disminuyen los folatos o la vitamina B12, se va a producir muchos trastornos, que ya los vamos a ir conociendo, o también la alteración del sistema, del DNA del sistema nervioso, del sistema hemático, ¿no? Entonces vamos a ver en la médula ósea. Puede haber asincronismo, ¿no? De maduración núcleo-citoplasma propia en la megaloblastosis, ¿no? Tenemos que la mayoría de megaloblastos se hemolizan intramédula ósea, ¿no? Tenemos entonces que se produce una eritropoyesis inefectiva, encontrándose luego leucopenia y trombocitopenia. Y en los otros casos tenemos que afectan, los megaloblastos afectan además a los seres mieloide, a la serie mieloide y la megacariocítica, ¿no? Entonces es así como esta eritropoyesis ineficaz, ¿no? Da la explicación de por qué se produce todo esto, ¿no? La siguiente. Tenemos las causas de anemia. ¿Por qué se producen las anemias? Hay aumento de la necesidad porque hay una dieta inadecuada o porque hay una mala absorción o porque hay pérdidas de hemorragia digestiva, respiratoria, del génito urinario, diversas formas como las personas pueden perder justamente cantidades de sangre, ¿no? Las flebotomías repetidas también, ¿no? Tenemos en los síntomas clínicos, la pagofagia, que es la necesidad de ingerir hierro. Hierro. Los trastornos tróficos epiteliales. Tenemos que la coiloniquia, ¿no? Uñas muy delgadas porque son quebradizas, generalmente se la están comiendo. La esclerótica azules, la disminución de las defensas
como casos de infecciones, las alteraciones digestivas, glositis, estomatitis, atrofia vellositaria, hipocloridria, son las causas que producen generalmente estos cuadros de anemia. La anemia ferrosa va a ser transportada por la transferrina en estado férrico y en el plasma, por acción de la ferritina, la absorción se produce en el duodeno y en el yeyuno, en la porción medio, es donde se va a realizar la absorción, ¿no? El hierro va a ser absorbido y transportado por la transferrina en forma sérica hasta el sistema mononuclear fagocítico de la médula ósea. Se va a unir a un receptor de la transferrina y luego penetra en la célula. Y ya. Es de la forma de su invasión. El fierro se une a la protoporfirina en las mitocondrias para formar el grupo M, que se va a unir luego a las cadenas de la globina para formar la hemoglobina. El fierro no utilizado para la síntesis de hemoglobina, vamos a ver que se almacena ¿en dónde? En los macrófagos. ¿Y esos dónde están? En parte están en el hígado y en el vaso. Y en los eritrocitos, esos eritroblastos de la médula ósea, en forma de ferritina y de hemosiderina, bueno, es una forma ferrosa, ¿no? La siguiente. Luego tenemos de acá hablar sobre continuar sobre la ferritina, la anemia ferropénica también, pero que ya hemos dicho que se introduce en el duodeno, yeyuno proximal y medio, ¿no? Y tenemos nosotros en la imagen, miren, estas uñas, miren cómo están, con rayitas blanquecinas y tienen unas rayitas también, miren. Cómo se ven aquí, amarillentas, medio desgastadas las uñas, ¿no? Y aquí tenemos, miren, una vista nada más al microscopio, ¿no? Este tipo de anemia ferropénica. Ven cómo se... La siguiente. Tenemos aquí que las fases de la deficiencia del fierro. Hay una disminución del hierro, otra que es la eritropoiesis con deficiencia de hierro y anemia instalada. Tenemos que la disminución del fierro, tenemos que se agotan en las reservas en la disminución de la ferritina, cuyos valores normales eran 125 gramos por decilitro, claro. Se agotan aquí va, en esa disminución de hierro que hacen, se agotan las reservas, hay disminución de la ferritina y los valores son de 12 picogramos por litro, hay una absorción intestinal elevada, ¿no? En la otra, cuando se produce la eritropoiesis por deficiencia de hierro, tenemos que el hierro sérico y ferritínico están disminuidos, ¿no? En cambio, después tenemos que la ausencia es más que todo en de hierro, el hierro con ferritina disminuida, ¿no? Y tenemos la ausencia de sideroblastosis medular y el ángulo de la protoporfirina erositaria, ¿no? Y luego tenemos la anemia instalada. Ya tenemos que se establece la anemia ferropénica, anemia microcítica y anemia hipocrómica, ¿no?
Son las fases de deficiencia del fierro. Ahora tenemos la eritropoyetosis, la eritropoyesis ferropénica. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay un descenso de la concentración de la hemoglobina. Hay una microcitosis, o sea, una disminución del tamaño de los hematíes, son chiquitos. Y su hipocromía, o sea, son pequeños y además tienen poco color, ¿no? Y luego la saturación de la transferrina disminuida. Entonces, esos hematíes están saturados por transferrina, pero que esta transferrina es escasa, ¿no? No es el valor normal. Ahí tenemos el tratamiento oral, que generalmente es administrar fierro, ¿no? De 100 a 200 miligramos por decilitro, generalmente 2 veces al día, ¿no? Hay que administrar en ayunas, ¿no? Y tenemos que también se tiene ya ampollas, ¿no? Para colocarlos en forma parenteral, intramuscular o intravenosa. Ahora, aquí, por ejemplo, hay una serie bueno, se da al paciente que están con cifras tan bajas de fierro, se les da el fierro oral, pero también tenemos que el fierro, también muchas de las tabletas producen también estreñimiento, ¿no? Entonces los pacientes a veces se quejan, se les administra, pero luego no toman porque dicen, me da mucho estreñimiento. Entonces también es incómodo y por eso tenemos que ayudarnos con la dieta. La dieta es muy importante, ¿no? De que los pacientes consuman en los alimentos que contienen mayor fierro. Tienen que consumir justamente el hígado, la sangrecita, ¿no? Tienen que consumir vegetales que tengan la espinaca, la selga, los productos verdes, ¿no? Todo lo verde. Entonces va a ayudar a que su hemoglobina suba, ¿no? Entonces, o su concentración de fierro suba, ¿no? Entonces tenemos que hay otro tipo de anemias, las anemias por descenso de la eritropoyesis, o sea, porque unas teníamos aquí, así por el secuestro, por la hemólisis se destruían, pero estas anemias es por descenso de la eritropoyesis. Y tenemos aquí la anemia perniciosa, ¿no? Y la anemia megaloblástica. La anemia perniciosa es por déficit de la vitamina B12. Vamos a encontrar anemia por déficit de folatos, de la vitamina B6. Y el déficit de estas, menor utilización de estas vitaminas provocan una maduración nuclear o defectuosa por síntesis disminuye del DNA, ¿no? Disminuida del DNA. Entonces tenemos que miren, entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Miren, ¿por qué ahí está una imagen de la lengua? Porque es una lengua depapilada. Nuestra lengua tiene ciertas pequeñas vellosidades o elevaciones pequeñitas, ¿no? Que le da esa forma, ¿no? Esa superficie a la lengua. Pero en estos pacientes han perdido esas pequeñas, ¿no? Proyecciones que hay en la lengua, que le da esa forma medio esponjosita, ¿no? Va a ser una lengua muy lisa, ¿no? Y eso se llama justamente a estos pacientes que tienen anemia perniciosa, ¿no? Una lengua depapilada, ¿no? Media rojiza, congestiva, o sea, con problemas de inflamación, ¿no? Entonces luego vamos a ver la anemia megaloblástica. Las dos son casi siempre, a veces también las dos están presentándose en forma conjunta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con la falta de vitaminas y en cambio la megaloblástica, vamos a ver que también son las vitaminas, pero espérense a ver. Dice, ¿qué es lo que dice en la anemia megaloblástica? Los hematíes van a ser grandes, ovales, ¿no? ¿Y cómo los encuentro yo para ver, así los encuentro en un frotis de sangre, haciéndole una punción de médula ósea? Hago una punción de médula ósea
y luego aspirado el coágulo, lo extiendo y miro, ¿no?, al microscopio con aceite y lo voy a ver que hay unos hematíes bastante grandes, bien grandes, ¿no? Y sus núcleos pueden ser así fragmentados, sus núcleos también son grandes, por eso se llama anemia megaloblástica, megalo grande, ¿no? Entonces tenemos que tienen la síntesis de anormal de los ácidos nucleicos. Los neutrófilos son grandes y son polimorfonucleares y están hipercementados. Tienen 5 a 6 núcleos, ¿no? Lóbulos nucleares. Lóbulos nucleares. La médula es muy hipercelular. Se acumulan megaloblastos en la médula y hay dos procesos. Uno que se llama la eritropoiesis ineficaz, el otro, la mayor destrucción de los hematíes por hemólisis. Las causas pueden ser carencia de la cobalamina, carencia de ácido fólico o también por fármacos, que se pueda producir la anemia megaloblástica, ¿ya? Entonces vamos a ver que la carencia de cobalamina, este aporte insuficiente de la mala absorción, quiere decir que puede haber fierro, pero no se absorbe, ¿no?, fácilmente. Entonces hay una mala absorción, hay fármacos, hay producción para esto, ¿no? Cuando hay insuficiencia del factor intrínseco, se les va a dar, ¿no?, a estos pacientes carentes de este tratamiento, se les va a dar para tratar de que reviertan su enfermedad, en el sentido que lleguen a la normalidad, ¿no? La carencia del ácido fólico aporta insuficiente aumento de necesidades de mala absorción del metabolismo. Vamos a ver que el ácido fólico generalmente está presente en todos los productos verdes, ¿no? Entonces, al no haber, ¿no?, no hay vitamina B12, no hay el factor intrínseco que está en el intestino, entonces todas esas cosas que fallan, pues va a ocasionar este tipo de anemia, ¿no? La carencia del ácido fólico puede ser subsanable siempre y cuando nosotros lo detectamos y buscamos todos los alimentos que nos puedan dar la mayor concentración de ácido fólico. Otros fármacos, dentro de los otros fármacos tenemos que alteran el metabolismo del ADN. Ahí tenemos varios fármacos, como ya hemos dicho, la metildopa, que pacientes que le dan para presión, pero al final terminan, la presión está más o menos bien, pero tienen una gran anemia, ¿no? Entonces, eso tampoco. La siguiente. Entonces ya sabemos que la anemia megaloblástica es causada por una mala absorción, por una gastritis atrófica, con producción del factor intrínseco. Entonces, que falta de la producción del factor intrínseco. O sea, no hay ese factor, ¿no? Su etiología y las necesidades en sí son de 2 a 3 miligramos, ¿no?, por decilitro. Entonces tenemos que aquí, ¿qué ocurre en la fisiopatología? Fisiopatogenia de la anemia megaloblástica. La absorción de la vitamina B12 requiere que haya un factor intrínseco. Pero esta va a ser secretada por el ácido clorhídrico, ¿de dónde? De las células parietales de la mucosa del fondo gástrico, ¿no? La pepsina va a separar las vitaminas de las proteínas. Las vitaminas van a ser liberadas y se unen a las proteínas salivales, que van a ser ligadoras de la vitamina B12. Pero en estos pacientes no hay, en estos pacientes, esta vitamina liberada se va a unir a las proteínas salivales ligadoras de la vitamina B12.
pero esto se puede fallar porque luego, ¿qué pasa? En el duodeno, los complejos de la vitamina B12 con las proteínas salivares se descomponen en proteasas pancreáticas y la vitamina B12 queda libre y que tiene que unirse esa vitamina B12 al factor intrínseco. Pero no hay factor intrínseco, ¿no? ¿Ven? El complejo del factor intrínseco con la vitamina B12 que se da en el ilion se fija receptores específicos y el factor intrínseco en las células ileales. Pero si no hay, no se va a producir eso. Por lo tanto, hay una anemia megaloblástica. La vitamina B12 atraviesa la membrana citoplasmática y penetra en las células de la mucosa. Y allí es captada por una proteína del plasma que se llama transcobalamina 2, que la traslada al hígado y a otras células del cuerpo para una proliferación rápida de la médula ósea y a la mucosa de revestimiento del tubo digestivo. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso es que es importante. Y por eso, ¿qué es lo que pasa? Que a estos pacientes, si falla la vitamina B12, no le podemos dar vitamina B12 oral. Tenemos que darle inyectable. Porque no se va a lograr esa fisiopatología normal, ¿no? La siguiente. Esta creo que era que... Donde estamos se componen dos. En las funciones bioquímicas. En las funciones bioquímicas tenemos que se van a reconocer dos reacciones importantes. Es la metilcobalamina, que es un factor esencial, es un cofactor esencial en la enzima metionina sintetase, que transporta la homocisteína o metionina. La falta del síntesis de las formas metabólicas activadas en los folatos y poliglutamatos. Otra que haya la isomerización del metilmalonil coenzima A mutasa a sulcinil coenzima A, y se requiere que haya la adenosilcobalamina. Son reacciones bioquímicas que se van a dar, ¿no? en nuestro interior, ¿no? Pero que utilizan justamente algunas enzimas que ya tenemos segregadas en el cuerpo para poder hacer estas reacciones bioquímicas y que sean normales. Y cuando no son normales, ahí es donde vemos nosotros las alteraciones que presentan o las patologías que presentan estos pacientes, ¿no? La siguiente. La patogenia de la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es mediada por mecanismos autoinmunitarios de la mucosa gástrica. Y la gastritis atrófica crónica por pérdida de las células parietales e infiltrado linfocitario a células plasmáticas. Hay tres tipos de anticuerpos. Anticuerpos tipo 1, que impide a la vitamina B12, y el factor intrínseco anticuerpo bloqueante, ¿no? La siguiente. Ahí tenemos que el anticuerpo tipo 2
impide que el factor intrínseco del complemento factor intrínseco vitamina B12 a su receptor ileal, y el otro es el anticuerpo tipo 3, que está en las vellosidades del sistema canalicular de las células parietales de las gástricas. Anticuerpo pericanalicular parietal reacciona con las subunidades A y B de la bomba de protones del estómago. Luego tenemos la patogenia, es la alteración de la lengua, llamada glositis, esa lengua depapilada, rojiza, ¿no? El estómago va a producirse gastritis crónica, difusa. Puede haber una metaplasia intestinal. Y luego lesiones del sistema nervioso central, que vamos a ver degeneración de la mielina, de los cordones posteriores, laterales y de la médula espinal. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? La anemia megaloblástica, vamos a tener que hay una leucopenia, o sea, bajos los leucocitos, con granulocitos hipercimentados, o sea, la forma, por eso los granulos van a ser estos lóbulos van a ser grandes, lobulados, ¿no? Va a haber trombocitopenia leve a moderada, alteraciones neurológicas, acloridria. Luego vamos a tener la falta de absorción de la cobalamina oral, niveles bajos de la vitamina B12 y la excreción de un ácido metilmalónico y también los ácidos séricos del factor intrínseco. Anticuerpos séricos del factor intrínseco. En las pruebas de laboratorio vamos a tener que considerar algunas que son importantes, como es el hemograma, el perfil férrico, la vitamina B12, el ácido fólico, la ferritina, el receptor soluble de la transferrina, el indicador de distribución de la eritroblastosis. Todas ellas son las pruebas necesarias para poder determinar este tipo de anemias. Luego tenemos otro grupo de anemias, que es la anemia aplásica. Cuando la médula ósea produce poca cantidad de los 3 tipos de células sanguíneas, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, vamos a ver que se llama anemia aplásica. Se sospechan que hay mecanismos autoinmunitarios que a causa de hereditarias o adquiridas que se efectúan en las células germinales hematopoyéticas, tenemos que aquí su etiología se sospecha pues de que hay unos mecanismos autoinmunitarios de causa hereditaria o adquiridas que afectan a las células germinativas de las hematopoyéticas. La mayoría van a ver que produce una exposición a sustancias químicas, a fármacos. Por eso es importante preguntar siempre a nuestros pacientes cuando hagamos la historia, ¿de dónde viene usted? ¿Qué actividades desarrolla? ¿No? Entonces, con esas preguntas ustedes van a ver, de repente la persona trabaja para una empresa que produce químicos, ¿no? Entonces, es importante. O que utiliza otro tipo de medicamentos o fármacos, entonces es justificable, ¿no? Porque se lesionó esa persona, ¿no? Otras personas no tienen ni alergia ni nunca les pasa nada, ¿no? Entonces, así es. Este es un hallazgo en pacientes que vienen a verse porque tienen una alteración, ¿no? En la cual tenemos que descubrir. La mayoría se producen después de la exposición a sustancias químicas y a fármacos quimioterápicos o
disolventes de benceno. Los fármacos implicados están en el cloranfenicol, en las sales de oro. Entonces, por ejemplo, el cloranfenicol se utilizaba bastante ¿para qué? Para tifoidea, ¿no es cierto? Pero en Estados Unidos no lo pueden dar porque el paciente le hace un cuadro alérgico terrible que lo denuncia el médico. Entonces, en Estados Unidos no se usa. Se usa todavía en Perú. La mayoría se producen después de la exposición a sustancias químicas, a fármacos, ¿no? O a disolventes de benceno, o fármacos implicados con otros medicamentos o tratamientos, como son las sales de oro, ¿no? La aplasia medular persistente aparece después de varias infecciones víricas, o sea, que le haya dado hepatitis tipo B, que le haya dado parvovirus, que le haya dado Epstein-Barr, ¿no? En cambio, los efectos hereditarios tenemos que son la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi son trastornos autosómicos recesivos causados por las células, por los defectos que hay en los complejos multiproteínas necesarios para la reparación de la reparación del ADN, ¿no? Son muy necesarios. Entonces, este tipo de anemia, ¿no? Va a ser causada por justamente este problema autoinmune, ¿no? Una supresión de la médula progenitora extrínseca, ¿no? Con mecanismos inmunitarios, se trata de encontrar las causas, pues la patogenia, una anomalía intrínseca de las células germinales, que haya linfocitos T activados que suprimen a las células germinativas, ¿no? O glóbulos rojos que transportan el oxígeno, glóbulos blancos que combaten las infecciones, glóbulos blancos o plaquetas que ayudan a la concentración de la regulación de la sangre, ¿no? Plaquetas que ayudan a coagularse, ¿no? Luego tenemos, entonces, ¿qué va a pasar? La anemia aplásica tiene glóbulos rojos, de los glóbulos rojos de la hemoglobina, no sé cuánto estarán. Luego tenemos aquí a los fármacos, ya hemos dicho, a las cuando hay problema de coagulación, cuando es hereditario, cuando es adquirido, ¿no? Fármacos, sustancias químicas, las hereditarias por disqueratosis congénita, ¿no? Luego tenemos aquí, sí, que la anemia plástica produce una cantidad de 3 tipos de células sanguíneas, como eran glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Luego tenemos los glóbulos rojos de la hemoglobina y los glóbulos rojos de la suspensión e infecciones. Susceptible a infecciones generalmente, ¿no? Los glóbulos blancos. Tenemos que las plaquetas van a ocasionar problemas de coagulación. Tenemos que aquí la médula en la plástica se produce poca cantidad de 3 tipos de células, que son las glóbulos rojos, glóbulos blancos, glóbulos plaquetas. Son susceptibles a infecciones, los glóbulos blancos, las plaquetas producen coagulación. Y entre las hereditarias tenemos a las enfermedades de Fanconi, la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita. Y en las adquiridas tenemos la radiación, los fármacos, la hepatitis B, o también
hemoglobina paroxística nocturna, alguna de ellas para poder encontrar la causa de la anemia anaplásica. La policitemia vera es otra patología. La policitemia vera es un número alto, ¿no?, de eritrocitos circulantes, normalmente, y con incremento de la concentración de hemoglobina. Entonces, tenemos que, si la persona tiene 14.5 de hemoglobina, ellos van a tener mucho más, puede ser 18, 19 de hemoglobina, ¿no? Y para ellos es normal, ¿no? Luego tenemos que puede ser, la policitemia también puede ser relativa o puede ser absoluta. Tenemos que la relativa es cuando existe una hemoconcentración debido al descenso del volumen plasmático, o sea, se produce la deshidratación, ¿no? Bien. Tenemos la policitemia vera, puede ser relativa y absoluta. La relativa es cuando existe una hemoconcentración debido a un descenso del volumen plasmático, eso, o sea, una deshidratación. El absoluto es cuando aumenta la masa de eritrocitos total y es considerada también la primaria, es considerada como consecuencia de una anomalía intrínseca de los factores precursores hematopoyéticos. La causa más frecuente de policitemia vera es una neoplasia bucomielo-proliferativa asociada a mutaciones que determinan la proliferación independiente de eritropoyetina de los progenitores que son los progenitores eritropoyéticos, ¿no? Luego de ahí vamos a revisar, ya viendo toda la parte de los hematíes, algunas alteraciones de muchos de ellos. Tenemos la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué se produce la coagulación vascular diseminada? A ver, ustedes chicos saben qué cosa es la coagulación vascular intradiseminada. ¿Ah? ¿No? Nadie me contesta. Ya, vamos a ver. Dupuy en 1834 informó el primer caso llamado coagulación vascular diseminada. Luego, Trucciot en 1865 publicó la descripción en sí en los seres humanos de este tipo de patología. Es un síndrome secundario producido por procoagulantes de diversas enfermedades que son introducidos o producidos por la circulación sanguínea. Otra tenemos que es un síndrome secundario producido por procoagulantes de diversas enfermedades que son introducidas a nuestro cuerpo en la producción de hormona. A ver. Y tenemos que en este síndrome sí es secundario, pues, producido después de que una persona ha tenido, por supuesto, un problema infeccioso, se va a desencadenar realmente una serie de factores por lo cual el paciente va a ir a un cuadro de coagulación intravascular diseminada y ya no podemos retroceder el caso, ¿no? Hay una actividad excesiva de las proteasas sanguíneas que inducen que la formación de la fibrina soluble y la activación difusa de los sistemas endógenos de la coagulación y luego la fibrinolisis. El depósito de pequeños trombos en la sangre, la circulación, van a conducir a una disfunción orgánica sistémica y esta la puede llevar a la muerte, ¿no? Tenemos aquí miren, esta es una pierna de una persona. Miren miren aquí como si hubieran unos moretones, ¿no?
Se dan cuenta el SIT intravascular. Ya. Pero ahí están viendo también la imagen de un miembro inferior donde tiene unas zonas, miren, rojizas. Las vías de coagulación. Tenemos que hay dos vías de coagulación, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca hay una liberación de factores tisulares. La siguiente, ¿lo pusiste? La siguiente diapositiva. La liberación, ya, las vías de coagulación, que son dos, como yo les decía, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La liberación de los factores tisulares de la tromboplastina tisular, ¿no? Y la dos es la vía intrínseca, donde hay activación en la sangre del factor 12, del factor, ¿sí? Por contacto con superficies, colágena u otras sustancias, ¿no? Y tenemos que puede haber también otras alteraciones que generan estos problemas, la unión de la vía intrínseca y extrínseca, ¿no? Que también son, cada una produce factores tisulares que producen un sangrado masivo, y otras puede ser generalmente la combinación también de ellas que puedan ocasionar problemas, ¿no? En cada persona. ¿Quiénes desarrollan la trombopoiesis? Es el fibrinógeno, que es el precursor de la fibrina. 2. Es la protrombina, precursora de la trombina, ¿no? La 3 es la trombina extrínseca en los tejidos. La 4 es que la presencia de calcio, el calcio en las plaquetas y coagulación. Luego tenemos la 5, que es la procelerina o factor lanil. Luego tenemos la 7, que es la proconvertina. Luego tenemos la 8, que es el factor antihemofílico A, y el 9, antihemofílico B, ¿no? La siguiente. Luego tenemos a Stuart Brower, donde concluye que la ficha extrínseca e intrínseca no todavía confluyen estas dos vías. Luego tenemos el factor 9, que es el antihemofílico, y el 11 es el antihemofílico y el 12 es el hemofílico de Eichmann, y el 13 es el estabilizador del plasma, da estabilidad a la fibrina, ¿no? Luego de aquí, de esta trombopoiesis, vamos a ver que es importante todos los factores de coagulación. Conocer que el primero, bueno, es el fibrinógeno, precursor de la fibrina, ¿no? 2, la protrombina, precursor de la trombina. 3, justamente la trombina, que es extrínseca en los tejidos. Y después el factor 4. El factor 4 es cuando es el calcio en las plaquetas y en la coagulación. El 5 es la proacelerina o factor lanil. El 7 es la proconvertina. Y el 8 es la antihemofílico A, y el 9 el antihemofílico B, ¿no? En la trombopoiesis, Stuart y Brower, donde confluyen que la vía extrínseca e intrínseca, y luego el 9, el 11 y el 12 y el 13 también se encuentran activos en cuanto a la trombopoiesis, ¿no?
La policitemia vera primaria es cuando hay un incremento de la masa de eritrocitos. Y la policitemia vera secundaria y es el incremento de la eritropoyetina, ¿no? Luego tenemos hay trastornos de la coagulación que se debe a dos causas, una que sean congénitas y otra que sean adquiridas, ¿no? Tenemos las adquiridas, es la deficiencia de múltiples factores de coagulación, la deficiencia de la vitamina K y las enfermedades, y que puedan ser enfermedades en el hígado. Ay. Las adquiridas por deficiencia de múltiples factores de coagulación, deficiencia de la vitamina K, enfermedades en el hígado, y las adquiridas es la hemofilia A y B, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros a qué llamamos hemofilia? La hemofilia es una enfermedad hereditaria de la coagulación en la sangre. Es recesiva ligada al cromosoma X. Entonces, por eso la pasan las mujeres, pero ¿quién la padece? Los varones, ¿no? Entonces, está ligada al cromosoma X. Tipos de hemofilia. El tipo de hemofilia A es por déficit del factor 8. El tipo de hemofilia B es por déficit del factor 9 de la coagulación. Ya. Luego de allí tenemos nosotros la hemofilia tipo A y tipo B, ¿no? La tipo A es la más común por deficiencia del factor 8. Afecta a una de cada 10.000 personas y se debe a un trastorno funcional plaquetario por deficiencia de una proteína que se llama la proteína de von Willebrand, ¿no? Esta proteína se une a la colagenasa o glucoproteína 2B, 2A y tenemos que ¿dónde van a ir estas? Hacia las membranas de las plaquetas. Luego tenemos que esta hemofilia afecta a una cada 10.000 personas, se debe a trastornos de la deficiencia de la proteína von Willebrand. Esta proteína se une al colágeno o glucoproteínas y tenemos también la tipo 1B, 2B, 3A de las proteínas de las plaquetas. La función importante de esta proteína es facilitar la adhesión de plaquetas a la colagenasa subendotelial, ¿no? Tenemos que hay 3 tipos. Los 3 tipos son de formas clínicas. El tipo 1, que es la clásica, el tipo 2, genética autosómica dominante, y 3, la genética autosómica recesiva, ¿no? Luego tenemos la hemofilia tipo B, que es la deficiencia del factor 9, y se afecta a una en 100.000 personas. Tiene que ver con el gen cromosoma X y el factor 9, ¿no? En los síntomas tenemos que son generalmente sangrado nasal, hematomas, ¿no? Y el sangrado espontáneo de otros órganos. Luego tenemos los exámenes y tratamiento que vamos a hacer en los pacientes con hemofilia. El tiempo parcial de tromboplastina prolongado. Luego tenemos el tiempo de protombina, el tiempo de sangría, el fibrinógeno normal, la disminución del factor 9 y el tratamiento que se puede dar con algunos medicamentos y la infusión concentrada del factor 9. ¿No? Esos son exámenes para el tratamiento de las hemofilias. Entonces tenemos que
coagulación intravascular diseminada es un trastorno hemorrágico agudo, subagudo o crónico. ¿Ya? Y tenemos que el consumo de estos factores de coagulación y de plaquetas son los que van a producir luego la obstrucción de esta microcirculación y activación secundaria de la fibrinólisis. La diapositiva. Sí, mi amor, eso sería todo. Entonces ya hemos visto anemias, generalmente por deficiencia de hierro, anemias hemolíticas, ¿no? Generalmente son la talasemia, la hepatocitemia. Luego tenemos las anemias por deficiencia de fierro, que ahí están todas las que son generalmente, no, ¿cómo se llama? Las anemias por disminución ¿cómo se llama? De los hematíes, que es generalmente la perniciosa y la megaloblástica, ¿no? Después tenemos la policitemia, que es el incremento de glóbulos rojos, lo que aumenta un poco la hemoglobina, ¿no? Y luego ya tenemos esta última que hemos visto, las hemofilias. Las hemofilias tipo A, tipo B, que son pacientes que siempre van a estar necesitando transfusión sanguínea, ¿no? Transfusión sanguínea, porque, y generalmente son de cuidado, pues, ¿no? Son de cuidado porque tienen alteraciones en los factores de la coagulación, ¿no? Y eso ya solo queda darles el soporte, ¿no? Para evitar que ellos pierdan la vida. ¿Listo? Y las infecciones también producen coagulación intravascular diseminada. Por eso que se dice a muchos pacientes que generalmente los abortos muchos, ¿por qué se mueren? Porque terminan con shock hipovolémico y se mueren. Porque ya ahí ya no se puede poner anticoagulante, o sea, para tratar de que más bien coagule la sangre, no, porque la sangre sangra, pero en abundancia, y en pocos minutos el paciente se muere. ¿Preguntas, chicos? Ya estarán cansados, pobrecitos. Chicos, ya terminamos, Niquita. No, todo bien. Gracias, María. Sí, doctora. ¿Preguntas? Ya. Si no, me preguntan el día de la clase. El lunes. ¿No? Tenemos clase, ¿no? Ya, ya, mija. Muy bien. Entonces me despido de ustedes. Doctora, una consulta. Buenas. Ya, chao. Sí, dime. Ya, buenas noches, doctora. ¿Cuál es la diferencia, doctora, Ay, entre la tengo que anemia dar el informe. perniciosa Espérame que le voy versus a la mandar. anemia megaloblástica? ¿Dónde está? Allá. Que tenemos que la anemia perniciosa y la anemia megaloblástica, en una de ellas interviene el factor intrínseco, en la otra no, ¿no? Tú tienes que la vitamina B12 es la que falta. En la perniciosa también, pero no tiene nada que ver con el factor intrínseco. ¿Sí? ¿Preguntas? Pregúnteme. Doctor, una consulta. En caso de anemia ferropénica por sangrados excesivos, ¿Sí? ¿cuándo es que yo podría Hoy sospechar que les escucho. probablemente hay un cáncer? Faltan por la no, por supuesto que hay que hacer estudios.
Por supuesto que hay que hacer estudios. O sea, puede por un cáncer, o sea, ¿para qué? Para que diga que tiene que una leucemia, algo. No, por ejemplo, Por digamos, supuesto ¿en que hay qué que hacer personas? estudios, Porque o sea, se tiene que ver, cuando te tomas una muestra de sangre, te estudian la forma de los hematíes, la concentración de de hemoglobina, ¿no? Todos esos son factores características propias de un hemograma, ¿no? Ahora, si encuentran una alterada, igualito lo van a poner allí, ¿no? Lo van a colocar. Entonces, todo eso amerita que vaya al hematólogo para un estudio ya mucho más minucioso del origen de este tipo de sangrado, de anemia, ¿no? Todos los pacientes siempre pasan por un tamiz de un hemograma, el cual debe estar normal. Cuando estos ya tienen alteraciones, van a pasar a ser estudiados por el hematólogo, porque las causas pueden ser diversas. Por ejemplo, hay personas que tienen baja hemoglobina, pueden tener, por ejemplo, hemoglobina de 8, pero nadie va a decir por qué lo tiene 8. Tenemos que hacer estudio si el paciente tiene un cáncer oculto, si está haciendo un cáncer y por eso tiene 8, o si si es una mujer, de repente tiene un problema en endometrio, que menstrua demasiado, muchos días y lo está llevando a la anemia. Entonces, todas esas cosas ameritan varios estudios para poder determinar, y esa función la hace el hematólogo. Determinar la causa, no solamente, a veces dice, ahí tiene baja hemoglobina, le dan fierro, le dan esto, ¿no? Pero a veces, ¿de qué sirve que consuma fierro si no lo absorbe su intestino? No va a hacer nada, no le va a subir su fierro, ¿no? Porque el problema es a nivel de la absorción, a nivel intestinal, ¿no? Entonces tenemos que justamente cuando hablamos de las vitaminas, está la B6, que son los folatos, absorbido en el duodeno del yeyuno, ¿no? De ahí pasa como transporte activo a las células y a la circulación. Se elimina por orina. En cambio, la vitamina B12 se disocia del complejo que forma factor intrínseco y vitamina B12, pasa al plasma y fija otras proteínas y al final se eliminan por bilis, por orina, por heces, se elimina el resto de lo que ha quedado de la vitamina B12, ¿no? Entonces, esos procedimientos, esos pasos que se dan, ¿no? Es lo que lo estudia generalmente el hematólogo para determinar la causa de por qué ese paciente tiene, pongamos, 11 o 10 de hemoglobina. Empieza a hacer un seguimiento sobre factores nutricionales, sobre si está bien su estómago y de repente le manden una endoscopía, ¿no? Una serie, hay que buscar todas las causas para poder decir, esta es la falla por lo cual tiene el paciente tal problema, ¿no? Porque si no, vamos a hacer como muchos, le van a dar, allá, tome para fierro, y de repente, cuando vamos a ver 4 o 5 meses y no subió nada, apenas un poquito. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado la causa, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿Causas, chicos? Díganme. ¿Alguna pregunta más, compañero, para decírselo a la doctora para terminar de una vez la reunión? Después les mando como en Nikita una relación de los alimentos y las verduras por su concentración de fierro, para que aprendan ustedes cada vez que escogen los productos a comer lo que tiene más fierro. Ya estarán con sueño, muertos de cansancio. Ya, lo que nos quede estudiar. Ya, hija. Ya, chao, nos vemos. Muchas gracias, doctora.